Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Como vimos, el ser humano siempre está evaluando, siempre se está haciendo preguntas axiológicas sobre qué es más valioso o no. Eh, vamos a decir, algunas de las decisiones y de estos procesos son inconscientes en realidad. Algunos ya los tiene determinados, dependiendo de su escala de valores. Eh, Realiza y valoriza las cosas conforme a lo que se le enseñó, a lo que se le educó, a lo que ha aprendido, eh, a ciertas circunstancias repetitivas que ha tenido en su vida. Y no cae en la cuenta de que ya se hizo una previa evaluación. Hay otras que no, obviamente. Simplemente escoger qué ropa se va a poner el día de hoy es una evaluación, una valorización. Pero hay otras que no, como por ejemplo dar los buenos días, decir por favor, gracias, atienden a otra esfera de valor, ¿sí? Que tendría que ver con la moral, con los valores y con la ética, obviamente, en esta cuestión de respeto hacia los demás. Hay valores universales y valores no universales o valores particulares. Primeramente tenemos que decir que hay valores intrínsecos y valores extrínsecos. ¿Qué quiere decir esto? Valores intrínsecos que están dentro de, que no vienen de fuera. Y los valores extrínsecos que son los que vienen de afuera. ¿Cuál sería un valor intrínseco? La dignidad. De latín dignitas, que es valioso o merecedor. Aquí hay una controversia porque se supone, o conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo ser humano tiene dignidad. Todos. Sea como sea, haga lo que haga, tiene dignidad. He ahí por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos defiende a los asaltantes, a los violadores, etcétera, etcétera. No, lo que se defiende es su dignidad, no el acto que esta persona hizo. Y dice, no debe ser golpeada, no debe ser mancillada, no debe ser menospreciada, no debe ser ultrajada a pesar de que haya hecho lo mismo. Porque si no, entonces, como en los juicios de Nuremberg contra los nazis, cuando se pedía sobre algunos nazis la pena de muerte, uno de los abogados, no de ellos, de los nazis, expuso, si nosotros hacemos lo mismo que hicieron ellos, nos estamos convirtiendo en ellos. Y entonces a nosotros, ¿quién nos va a enjuiciar? Y es más o menos el mismo principio. Ahora, esta dignidad, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace? Pues en realidad nace de nosotros. Todos los valores, todos, los ponemos nosotros como seres humanos. Nosotros decimos que es intrínseco y que es extrínseco. Es una cuestión antropocéntrica, sí. Pero llegamos al acuerdo de que es un valor universal. Y digo, llegamos al acuerdo, a nosotros nadie nos preguntó, pero como humanidad llegamos al acuerdo de que es un valor universal porque corremos ese riesgo de estar moviendo la dignidad y quién sí es digno y quién no. Quién es valioso y quién es merecedor de ese respeto. Si nos vamos a casos prácticos como nuestro país, que desgraciadamente sufre de corrupción desde hace siglos,
Si pusiéramos la dignidad como una cuestión extrínseca, si de por sí así, cuántas personas inocentes o por falta de dinero están en la cárcel, vamos a imaginarnos, si movemos esta cuestión de dignidad a condición del ser humano, de una condición subjetiva, exactamente es por una de las cosas que la pena de muerte no existe en México. Y a un muerto ya no le puedes decir, uy, nos equivocamos. Híjole, es que alguien escondió las pruebas. Es que tal persona que estaba en tal lugar que dijo así, ya no está, entonces pues ya puede salir libre. Esa persona que tenía poder dijo que ya no. Por eso en realidad hacemos esta separación entre intrínseco, extrínseco, entre los valores universales y los no universales. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo de que efectivamente a todos nos va a tocar ese valor. Ya otro tipo de valores no. ¿Por qué? Porque no comprometen la vida y no comprometen situaciones esenciales en el ser humano, vamos a decirlo así. No comprometen derechos, incluso. ¿Cuál es la condición primaria o la necesidad o primer elemento para que haya actividad humana? La vida. ¿Es la más importante? No. ¿Por qué? Ahí les va. Tenemos la vida, ¿sí? Y tenemos todo lo demás abajo. Si lo ponemos en esta cuestión, esto es lo más importante. Si alguien no tiene derecho a la educación, no tiene educación, pero tienes vida. Es que no tengo alimento, no tengo trabajo, no tengo seguridad pública, no se respetan mis derechos sexuales. Es más, soy esclavo, pero tienes vida. Y esto es lo más importante, casi agradece que tienes vida. He ahí la peligrosidad. Por eso este principio fundamental es principio solamente. En el momento en que ya se protege y está la vida y se respeta la vida como valor, entonces todo pasa al mismo plano. ¿Para qué? Exactamente, porque sabemos que los seres humanos llegamos a cometer ese tipo de cosas. Ahora, dentro de esta cuestión de valores, ¿habrá diferentes aplicaciones del valor? Sí. No todos los valores se aplican igual y no todos se aplican en las mismas esferas. Por ejemplo, la belleza. La belleza se aplica a una cuestión estética, obviamente. ¿La belleza se puede aplicar a una cuestión moral? Espérenme, hay dos nuevos compañeros. No, uno nada más. Ok, ¿se puede aplicar a la moral? No, no se puede aplicar a la moral. Porque si no, imagínense todas aquellas obras de arte que son transgresoras y que de pronto atentan en contra de la moral de una sociedad o de ciertos valores morales, si son enjuiciadas con este valor moral, serían vetadas. Algunas han sido vetadas. Hace, que fue como 20 años más o menos, un artista expuso una bandera mexicana y arriba de la bandera mexicana estaban unas botas vaqueras tipo estadounidenses, ¿no? Más que del norte de México, haciendo alegoría hacia esta sumisión que tiene México o hasta a este poder que tienen los Estados Unidos sobre México. Y mucha gente se indignó. ¿Por qué? Porque es un símbolo patrio. Y porque decía, no, ¿cómo vas a poner la bandera abajo, pisoteada por algo?
Y él decía, si nos vamos a cuestiones estrictas es un trapo nada más. Y sí, efectivamente es un pedazo de tela, como tal, que representa ciertas cuestiones, cualidades, categorías, valores, sí. Pero si nos vamos a lo más estricto, es un simple trapo, es una tela. La bandera, la mayoría de las banderas están hechas de tela, ¿sí? Y se les manda a bordar el escudo nacional. Y entonces ahí, a esta persona, a este personaje, a este artista más bien, solamente se le permitió estar unos días, esa hora. Pues se quitó. ¿Pero por qué? Porque se enjuició con otro tipo de valores, en otra esfera, en otra lógica de otra esfera, se enjuició esta esfera estética, que es muy diferente y que atiende a otros valores. Entonces ahí viene la peligrosidad de confundir estas esferas. Regularmente son 5 las esferas de valor, que son las que se van a encontrar diferentes escritos. Yo les voy a pasar uno, creo que tengo uno de las esferas de valores. Uno que sería exactamente esta esfera ética o moral, ¿sí? Que atiende a estos valores. Ya, no ha entrado nadie más. A estos valores, ¿sí? Donde obviamente la lógica y los valores que están dentro, ¿sí? Son los principios éticos y los valores morales. Está la esfera técnica, donde están los valores utilitarios. ¿Qué es un valor utilitario? Lo que vimos la otra vez con el ejemplo que les dije de la taza. Esta taza en realidad me sirve para tomar cosas. Habrá gente, ¿sí? Habrá personas más bien, que digan, a mí no me interesa el tamaño de la taza, no me interesa la forma, no me interesa el color, me sirve que funcione y ya, que esté bien hecha, ¿sí? Habrá otros que su uso, ¿sí? Digan, bueno, yo para qué quiero una tazota, como les dije la vez pasada, si yo siempre tomo una poca cantidad de un café expreso o poco té, entonces yo quiero una taza pequeña, no quiero una taza grande. ¿Para qué? Es un valor de uso, ¿sí? Tenemos la otra esfera, que es la esfera estética, donde están los valores propios del arte o de la estética, la belleza, la fealdad, incluso el morbo, ese gusto por el morbo. Son valores diferentes. Tenemos otra esfera que sería la espiritual o religiosa. Algunos la separan, otros no. Donde los valores también son diferentes. Hay una película que se llama, creo que se llama Fresa y Chocolate, cubana, donde es un grupo de personas que están en contra del régimen cubano. Y obviamente, al estar en contra del régimen cubano, varios, o si no es que la mayoría, son creyentes, son católicos. Y una de las estatuas, de las figuras de San Judas Tadeo, así como la conocemos, aparte le ponen estos dos símbolos comunistas, la hoz y el martillo. Y para algunas personas eso fue así como que, ¿cómo crees? O sea, si el catolicismo nunca ha estado a favor del comunismo. Pero ahí es una cuestión de simbología y de ideología, donde según ellos el comunismo, socialismo, no está peleado con la religión. Pero ahí ya se meten valores religiosos. E incluso ahí podría ser valores estéticos. Podría haber las dos, ¿sí? Pero habría que separarlas. Uno de los clásicos ejemplos
sobre estas valorizaciones en ambas esferas es el derrumbe, este atentado terrorista hace años, el 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando tiraron las Torres Gemelas. Si quitamos o si no hubiera habido personas, si hubiera sido un derrumbe controlado, como hay en muchos lugares, ¿sí? Cuando ya no funcionan o quieren ser nuevos edificios, como espectáculo estético es de los mayores que ha habido en la humanidad. Y aparte fue en vivo. Pero ¿qué sucede? Que está el factor moral y el factor ético. El factor respeto a la vida, donde no se respetó la vida de muchas personas. Entonces, ¿se podrían separar en dos juicios de valor? Sí. Se debería... bueno, aquí ya viene una cuestión dilemática. Porque muchas personas dirían, bueno, es que si solamente lo pones como una cuestión estética, le estás quitando esa carga ofensiva. No, solamente estás separando en una esfera. Que eso no quiere decir que estés negando lo que sucedió. Que sucedió conjuntamente, esa es otra cosa también. Que debió o no debió haber sucedido, ese es otro discurso también. Ahí entramos en cuestiones del ser y del deber ser. Y tenemos otra esfera que sería la política, ¿sí? Los valores políticos como tal. Esta actividad humana que tiene el ser humano desde hace siglos, ¿sí? De ejercer el poder. Porque en realidad es eso. Haya democracia o no haya democracia, es un ejercicio de poder. Algunos autores hablan de hasta 8 esferas de los valores, donde ya hay meten la actividad sexual, separan lo religioso del espiritual, obviamente, pero en realidad son estas 5 esferas. Claro ejemplo de estas cuestiones de valor de uso, utilitario, estético, económico, incluso donde se ejerce el poder, lo podemos ver, por ejemplo, vamos a ver, yo tengo un clip, ¿no? Clip pequeño, muy delgado. ¿Y cuánto puede costar un clip? Ahorita, a lo mucho 50 centavos y es muy caro, ¿sí? Y de pronto a mí me sirve pues para papeles, ¿no? O ahorita que pasaron las épocas decembrinas, para colocar para ayudarme a colgar las esferas, ¿no? Y de pronto hay una persona que se le está acabando la pila de un celular, pero tiene otro, pero necesita urgentemente hacer una llamada o mandar un mensaje, datos, no sé, y no tiene cómo sacar el chip, la tarjeta SIM, y se da cuenta que ese clip, de lo delgado que es, puede funcionar. Ahí los usos son diferentes y el valor que se le da es diferente. Para mí es un simple clip, y así como lo conseguí, podría conseguirlo otro lado. Y digo un clip más delgado porque los normales no entran, ¿sí? O una aguja, vamos a decirlo así, si lo quieren también. Para mí tendrá un uso en ese momento y tiene otro uso, pero para esta persona no. Y me dice, ¿me lo prestas? Y yo le digo, no, porque lo voy a utilizar ahorita, en este momento. Te lo compro. Le urge a esta persona. Ok, ¿cuánto? 100 pesos. Puede ser que la persona me los pague por esta diferencia de valor de uso. Y este valor de uso afecta al valor económico. Y se lo vendo.
Y a lo mejor la persona con ese mensaje no perdió dinero, o ganó más de 100 pesos, o era una cuestión de salud y ahí el dinero no importó. Incluso ni siquiera le importó que estuviera feo ese artefacto. O a lo mejor ese otro celular que trae, ¿sí? Es un celular ya viejo, roto, no lo sé, pero todavía funciona. Ahí no entra el valor estético porque no le interesa. A lo mejor el primer celular sí lo escogió, ¿sí? Por cuestiones estéticas, más que funcionales. A lo mejor no le interesó el procesador, la memoria, que fuera un poco más lento para ciertas aplicaciones, ¿no? Primero con que le gustara y sirviera es más que suficiente. Pero primero puso el valor estético antes que el valor de uso. Habrá personas que no. Habrá personas que escojan su celular por la rapidez. ¿Por qué? Porque necesitan que no se trabe. Otros los escogerán porque son especiales para juegos. Y ahí no importa la apariencia. Con que funcione para juego y que funcione bien, que se vea bien, que los gráficos se vean bien, los colores, la definición, la velocidad. Y entonces nos damos cuenta cómo siempre, ¿sí?, nos movemos en estas esferas de valores. Repito, a veces de manera inconsciente, porque a veces ya tenemos ciertos valores, ¿sí?, que decimos esto lo aplicamos aquí, así, por siempre y para siempre, a menos que haya cuestiones extraordinarias. Mientras no, mientras seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Habrá otros que no, habrá otros que sí son muy movibles. Y entonces llegamos a la conclusión de que efectivamente tenemos diferentes tipos de valores porque tenemos diferentes esferas de valores, ¿sí?, que a veces pueden afectar unas a las otras, que a veces no se deben de mezclar las unas con las otras, ¿sí?, porque simplemente son mundos diferentes, son cosas diferentes, que los valores son diferentes y que no aplican igual en una esfera que en otra, y que hay valores universales. ¿Por qué? Porque así lo hemos determinado. ¿Para el bien de quién? De nosotros. Incluso de quién? De los animales. No sé si por ahí vieron la noticia hace como un mes, creo, de los hipopótamos que tenían en la casa de Pablo Escobar y que se estaban convirtiendo para los seres humanos en una plaga. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas los hipopótamos buscan expandirse y se empiezan a reproducir. Entonces de pronto dijeron, ¿saben qué? Pues los vamos a esterilizar. ¿Por qué? Pues porque primero no pertenecen aquí, no es su hábitat, y segundo pues van a empezar a invadir, se van a empezar a expandir. Y de pronto alguien en Estados Unidos dice, no, ellos tienen derechos reproductivos y tienen dignidad, obviamente, porque para nosotros los seres humanos, los animales ya tienen dignidad. Incluso los seres no vivos, como metales, rocas, montañas, aire, viento, el sol, etcétera, tienen dignidad. Valen por el simple hecho de existir. Y hay que respetarlos por esa dignidad intrínseca, extrínseca que nosotros le pusimos. ¿Ok? Vamos a llamarlo así. Entonces, estos hipopótamos lograron obtener personalidad jurídica. O sea, tienen derechos. Pero ellos van a ejercer sus derechos. Ni siquiera entienden el concepto de lo que es, hasta donde sabemos, no entienden el concepto de lo que son los derechos, o los valores, o las responsabilidades. Si metemos esos hipopótamos a una sala de juicios,
pues no van a saber ni qué onda. ¿Quién los está representando? Nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que les estamos haciendo un bien. Si les hacemos o no, esa es otra discusión. Pero lo estamos haciendo con el objetivo, una cuestión teleológica, no confundir con teológica, divinidad, Dios. Teleológica es de objetivos, ¿sí? O que tiene un objetivo, que va hacia algo, hacia una meta ya determinada o pensada desde antes. Entonces, en esta cuestión de hacerle el bien, ¿sí? O de no provocar un daño en otras especies, el ser humano se toma esa atribución y dice el bien para estos animales o animales no humanos es esto. Y se discute y se llega a resultados, se llega a veredictos, como repito, esta cuestión de personalidad jurídica en los animales. Y repito, ellos no saben ni qué onda, ellos actúan como animales. Es igual que el perro que muerde porque ha estado sometido a maltratos o a estrés o a violencia o a un trato no agradable, no digno, vamos a decirlo así, y pues se vuelve agresivo, está estresado, está de malas, vamos a decirlo así. Y si alguien se le quiere acercar, lo muerde. ¿Ese perro se portó mal? ¿Fue malo? ¿Es malo ese perro? No, no es malo. Está actuando conforme a su naturaleza. Hasta ahorita donde sabemos, los animales no tienen esa capacidad de, como nosotros, de diferenciar entre lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Esa conciencia para decidir, ¿sí?, entre diferentes opciones, como nosotros, con nuestros diferentes valores. Y decidir, esto es lo que voy a hacer. Pero a veces se castiga a estos animales. No solamente al propietario, sino también a los animales. Incluso tratamos de humanizar a los animales. Y decimos, ay, ese perro está bien educado. ¿Educado conforme a qué? ¿Conforme a su forma de ser o a mi forma de ser? ¿A que me obedezca? Política, poder. Ejerzo un poder y digo, tú te tienes que comportar así. En el momento en que yo te diga junto, es aquí. En el momento en que yo te diga alto, es aquí. Y te voy a premiar. Tal vez con una caricia, tal vez con unas palabras, tal vez con un premio comestible. E incluso felicitamos a esta persona que tiene a su perro bien entrenado. Y a veces decimos, ¿entrenado para qué? ¿Por qué lo quiere entrenado? ¿Para seguridad? A lo mejor no. A lo mejor nada más lo quiere para su casa, pero él lo quiere bien entrenado. Y ahí es donde estamos metiendo ciertos valores del ser humano al animal. Además que es para que se porte bien, para que no muerde y tal y tal. Hay perros que no son entrenados y no muerden. Y siguen funcionando como perros. Esa es una diferencia entre los seres humanos y los animales. O los animales humanos y los animales no humanos. Que un animal se expresa como es. No tiene ni siquiera que pensar qué va a hacer. Un gato se comporta como gato y punto. No se esfuerza en comportarse como gato.
En cambio, el ser humano, por esta cuestión que tiene de conciencia, de racionalidad, de lógica, etcétera, 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 esta antropología filosófica que tiene, sí a cada rato se está cuestionando si es un buen ser humano, si esto es valioso o no, si esto en contraste o en relación con esto es mejor o es peor o es malo, qué le conviene, qué no le conviene, incluso no para nosotros mismos, sino también para los demás. Y externamos opiniones, doxas, y a veces incluso externamos verdades, o lo que creemos que son verdades. ¿Con base en qué? Con base en todo esto que hemos aprendido desde que somos pequeños, ¿sí? Y esta jerarquía de valores, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Las jerarquías de valores, que hay diferentes, obviamente, y que se exponen algunas como absolutas, como esto es lo que tiene que importar siempre en primer lugar, después esto, después esto, después esto. Que vaya a haber un movimiento entre esas de los valores, sí, pero lo óptimo es esta escala de valor, y veremos por qué. ¿Ok? Hasta aquí sobre este tema. Una pregunta, cuestionamiento, duda, algún otro, etcétera. No, profe. Ninguna, profe. ¿No? Bueno, entonces como siempre